Las pandillas medievales no eran un mito. Eran reales y mucho más aterradores de lo que te habían dicho. Algunos gobernaban ciudades, otros caminaban libres. Pero si eran tan peligrosos, ¿por qué nadie habla de ellos? ¿Y qué exactamente estaban haciendo que ponía nerviosos incluso a los reyes? Para descubrirlo, solo hace falta dar un paseo por el Londres del siglo XV. Aunque será mejor que mantengas una mano en tu bolso. Caminar por Londres en el siglo XV significaba esquivar más que solo carros tirados por caballos. Las calles de la ciudad estaban plagadas de bandas organizadas que habían convertido el crimen en una forma de arte. La compañía de la noche gobernaba la oscuridad, y su elección de nombre debería decirte todo sobre cuándo preferían trabajar. Trataban la ciudad como si fuera su patio de recreo personal, excepto que los columpios eran espadas y los toboganes eran callejones perfectos para emboscadas. Los pandilleros se pavoneaban con dagas colgando de sus cinturones como si llevar armas letales fuera un comportamiento perfectamente normal. Existían leyes que prohibían portar armas en ciertas zonas, pero su aplicación era tan efectiva como una tetera de chocolate. Lo que hacía que estas pandillas callejeras fueran particularmente fascinantes era su lista de miembros. Los campesinos pobres y desesperados no llenaron sus filas. En cambio, las familias de comerciantes ricos proporcionaron la mayoría de los reclutas. Los niños ricos con demasiado tiempo y muy poca supervisión decidieron que las peleas callejeras eran el pasatiempo perfecto. Aparentemente, cuando tienes todo lo que necesitas, el siguiente paso lógico es aterrorizar a la gente que no tiene nada. Los mercados se transformaron en campos de batalla donde los pandilleros iniciaban peleas por insultos imaginarios. Incluso las zonas cercanas a las iglesias se volvieron peligrosas, lo que demuestra que los edificios religiosos no ofrecían protección contra los jóvenes con problemas de ira y objetos afilados. Cuando se produjeron los arrestos, las familias ricas tenían soluciones preparadas. El soborno hizo maravillas con los funcionarios corruptos. Las conexiones familiares podrían hacer que los casos judiciales desaparezcan por completo. Salir de una cárcel medieval era más fácil que conseguir una buena mesa en una taberna popular. Solo necesitabas las conexiones adecuadas y suficientes monedas. Las autoridades de Londres intentaron prohibir las armas en barrios específicos, pero estas leyes tuvieron todo el poder de frenado de una carta severa. Algunos grupos operaron durante años sin enfrentar consecuencias graves, tratando la ciudad como su territorio personal. Estos delincuentes urbanos fueron solo el comienzo de un problema mucho mayor que se estaba extendiendo por el campo. Las carreteras de la Inglaterra medieval eran tan seguras como nadar con tiburones usando un traje hecho de peces. Las bandas de salteadores de caminos habían transformado cada carretera principal en una potencial escena del crimen. Convertir el viaje en un juego de azar donde lo que estaba en juego era tu vida y todo lo que poseías. Estos criminales no eran forajidos desesperados que vivían en cuevas. Eran profesionales organizados que abordaban el robo con la misma planificación que los comerciantes utilizaban para sus negocios legítimos. La única diferencia era que su servicio al cliente era considerablemente más amenazante y significativamente menos sonriente. El posicionamiento estratégico lo era todo en el negocio del robo en las carreteras. Las bandas establecían operaciones a lo largo de rutas comerciales, cerca de bosques densos y alrededor de regiones fronterizas donde abundaban las rutas de escape. Los disfraces se convirtieron en equipamiento estándar para los grupos inteligentes. Algunos se vistieron de monjes, contando con que los viajeros confiarían en las figuras religiosas. Otros llevaban uniformes falsos de la Guardia Real. Nada arruina tanto tu día como descubrir que el servicial monje que te ofrece instrucciones en realidad planea quitarte todo lo que tienes. Estas bandas venían fuertemente armadas con caballos, arcos largos, hachas y lanzas. Los famosos bosques de Sherwood y Barnsdale se convirtieron en notorios escondites criminales. Solo en 1317, las autoridades arrestaron a más de 300 personas por actividades de pandillas a lo largo de las rutas comerciales inglesas. Ese número representaba únicamente a los criminales que tuvieron la mala suerte de ser atrapados. Los comerciantes se adaptaron formando convoys de protección y contratando escoltas armadas.
Algunos grupos establecieron puestos de control falsos donde cobraban peajes ilegales a los viajeros que pasaban. Ofrecían protección contra los ladrones mientras eran los verdaderos ladrones, un modelo de negocio que haría llorar de envidia a las compañías de seguros modernas. Ya se estaban formando criminales aún más peligrosos. Estos con entrenamiento militar profesional. Cuando terminaron las guerras medievales, miles de soldados profesionales se encontraron repentinamente desempleados y con habilidades muy particulares. La agricultura parecía aburrida en comparación con el combate. Muchos exguerreros decidieron permanecer en el negocio de la violencia como criminales independientes. Las empresas libres sonaban más respetables que las bandas criminales. Pero la diferencia fue sobre todo de marketing. La Compañía Blanca se convirtió en uno de los grupos más notorios que operaban en Inglaterra, Francia e Italia. Como un circo ambulante de destrucción blindada, los soldados profesionales dedicados al crimen aportaron a sus robos una cierta calidad que los ladrones aficionados simplemente no podían igualar. Poseían armas de grado militar, incluidas espadas, armaduras, equipos de asedio y unidades de caballería que podían abrumar la mayoría de las defensas de la ciudad. Las casas señoriales y los nobles adinerados se convirtieron en objetivos preferidos porque ofrecían un botín valioso y posiciones defendibles para asedios prolongados. Estas bandas rodeaban una propiedad, capturaban a los propietarios y exigían enormes rescates. Los ricos descubrieron que tener dinero los hacía populares de todas las maneras equivocadas. El modelo de negocio era brillante en su lógica retorcida. Las ciudades contratarían a estas bandas de mercenarios para atacar a sus enemigos, pagando tarifas sustanciales. Una vez finalizado el trabajo, muchas empresas libres robaban inmediatamente a sus antiguos empleadores. Les pagaron 2 veces por el mismo viaje. Estas organizaciones fueron lideradas por antiguos caballeros y comandantes militares, quienes aplicaron tácticas de campo de batalla a empresas criminales. Establecieron estructuras de mando adecuadas y operaron como ejércitos legítimos con declaraciones de misión centradas en el robo. Estos criminales armados demostraron que la cota de malla y la flexibilidad moral formaban una combinación devastadora. Podrían enfrentarse a fuerzas militares legítimas y ganar, lo que las haría virtualmente imparables, excepto para otros ejércitos profesionales. Algunos criminales se tomaron muy en serio su educación, aunque la utilizaron de maneras inesperadas. Se suponía que las universidades debían formar eruditos. En cambio, instituciones como Oxford y París se convirtieron en campos de entrenamiento para algunos de los criminales más educados de la Europa medieval. Al parecer, el aprendizaje del latín y la filosofía también venía acompañado de cursos avanzados de intimidación y lucha callejera. Los conflictos entre ciudad y universidad no eran desacuerdos académicos educados. Fueron enfrentamientos violentos que dejaron cadáveres reales en calles reales. Los estudiantes formaron grupos organizados que aterrorizaban a las comunidades locales con el mismo entusiasmo que aplicaban a sus estudios. Las redes de protección a los estudiantes funcionaron con notable eficiencia. Los grupos entraban en tabernas y tiendas, consumían lo que querían y luego se negaban a pagar mientras amenazaban con violencia. Convirtieron las comidas y los robos en una actividad académica, con frases en latín y justificaciones académicas para los robos. Un grupo particularmente audaz secuestró al dueño de una taberna que se atrevió a criticar su selección de vinos y lo retuvo hasta que se disculpó y prometió mejores bebidas. La mayoría de los comerciantes aprendieron a aceptar cualquier dinero que los estudiantes decidieran pagar, que generalmente era nada. Estos criminales académicos llevan dagas y garrotes mientras realizan actividades ilegales, a veces peleando mientras todavía visten sus túnicas académicas. La imagen de alguien siendo apuñalado por una persona vestida para una graduación probablemente confundió a los testigos sobre si estaban presenciando un crimen o una ceremonia de diploma muy agresiva. El estatus académico proporcionaba una protección a la que los delincuentes comunes nunca podían acceder. Las autoridades locales no pudieron arrestar a muchos pandilleros debido a los privilegios universitarios. Los estudiantes criminales gozaban de inmunidad diplomática en caso de terrorismo interno, lo que era una brillante laguna legal o un descuido catastrófico en el derecho medieval.
Incluso estudiantes religiosos participaron en estos grupos violentos, lo que demuestra que la educación espiritual no impedía que se les rompiera el cráneo cuando el honor estaba en juego. El verdadero problema era que las autoridades locales a menudo no tenían poder legal para controlar a estos criminales educados. La corrupción medieval no era sutil. Era un mercado abierto donde la justicia se compraba y se vendía como cualquier otra mercancía. Los funcionarios locales no solo ignoraron la actividad criminal. Participaron activamente en la protección de pandilleros a través de sobornos y conexiones familiares. Los criminales más peligrosos a menudo vestían túnicas gubernamentales en lugar de ropa de calle, lo que hacía que la corrupción estuviera de moda y fuera extremadamente rentable. Las familias ricas usaron su influencia social para proteger a sus parientes que aterrorizaban los vecindarios. Los registros judiciales de ciudades como York revelan que los mismos nombres aparecen repetidamente por delitos violentos sin enfrentar jamás un castigo significativo. Los funcionarios retiraban misteriosamente los cargos o perdían convenientemente pruebas cada vez que ciertas familias hacían solicitudes. Se suponía que la justicia era ciega, pero aparentemente también era sorda, muda y fácilmente sobornable. Algunas bandas se volvieron tan audaces que establecieron sus propios sistemas tributarios exigiendo tarifas de protección a los vendedores locales. El soborno se convirtió en un procedimiento legal estándar. Los pandilleros llegaban a las audiencias judiciales cargando bolsas de monedas, sabiendo que los argumentos financieros eran más persuasivos que las pruebas legales. La seguridad del festival se convirtió en una empresa criminal particularmente creativa. Las pandillas se ofrecían voluntariamente a brindar protección durante eventos públicos y luego usaban su estatus oficial para extorsionar a los vendedores. La ciudad les pagó para que cometieran delitos contra los ciudadanos. Estos grupos crearon territorios independientes dentro de ciudades más grandes, demostrando que la planificación urbana podía lograrse mediante la violencia y la intimidación con la misma eficacia que mediante un gobierno adecuado. Los ciudadanos comunes no podían confiar en la protección oficial y tenían que buscar soluciones alternativas a la violencia de las pandillas. Cuando la aplicación oficial de la ley falló por completo, la gente común decidió ocuparse por sí misma de la prevención del delito. Los agricultores, comerciantes y artesanos formaron patrullas no oficiales para proteger a sus comunidades de la violencia de pandillas. Luchar contra criminales profesionales con herramientas agrícolas y equipos de caza era como llevar una horca a una pelea de espadas. Excepto que, en ocasiones, la horca ganó gracias a pura determinación. Los pueblos desarrollaron ingeniosas estrategias de defensa, incluida la excavación de trampas y caminos para detener a los ladrones a caballo. Los pandilleros capturados se encontraron presos en graneros y vendedores. Los grupos de justicieros crearon sus propios sistemas legales ya que los tribunales oficiales eran corruptos o ineficaces. La justicia local se convirtió en una actividad comunitaria en la que todos podían participar para decidir si los criminales merecían un castigo o solo sermones muy severos. Los castigos reflejaban la creatividad de la comunidad. Los mensajes enviados mediante azotes públicos. El afeitado de cabezas marcaba a los criminales para facilitar su identificación. El destierro eliminó los problemas de forma permanente sin requerir costos de prisión. Se formaron gremios de paz en ciudades donde la acción individual no era suficiente para controlar a las bandas criminales organizadas. Estas coaliciones crearon muchos ejércitos de comerciantes enojados y agricultores decididos. El principal problema de tomar la justicia en tus manos es que el poder corrompe a todos, no solo a la gente contra la que luchas. Algunos grupos de justicieros terminaron por volverse tan brutales como las pandillas a las que originalmente se opusieron. Una vez que la gente se sintió cómoda con la violencia, distinguir entre justicia y venganza se volvió difícil. La autodefensa comunitaria funcionó hasta que los defensores decidieron que disfrutaban demasiado del trabajo como para detenerlo cuando la amenaza original desapareció. Estas empresas criminales terrestres eventualmente se expandieron para incluir oportunidades basadas en el agua. La piratería medieval representaba el crimen organizado llevado a sus últimas consecuencias marítimas. Las ciudades portuarias se convirtieron en sedes de redes criminales que trataban el océano como si fuera su sistema de autopistas personal,
con cabinas de peaje operadas a punta de espada. Los hermanos Vitalian dominaron el Canal de la Mancha y el Mar del Norte con eficacia profesional. Probablemente no tenían loros ni mapas del tesoro, pero definitivamente tenían las armas y la actitud necesarias para hacer que los marineros mercantes desearan haber elegido carreras diferentes. Lo que hacía que las bandas piratas fueran particularmente peligrosas era su estatus semilegítimo durante tiempos de guerra. Los reyes y los nobles apoyaban en secreto a los grupos piratas, utilizándolos como fuerzas navales no oficiales. La piratería patrocinada por el gobierno fue aparentemente una forma temprana de externalizar operaciones militares a contratistas privados que disfrutaban del robo y la violencia. Comunidades costeras enteras se enfrentaron a demandas de rescate por parte de bandas de piratas que amenazaban con quemar barcos y destruir casas. Las ciudades se vieron obligadas a elegir entre la quiebra y la destrucción total. Los barcos piratas fueron diseñados para la velocidad y la sorpresa. Los barcos pequeños y rápidos podían superar en velocidad a buques navales más grandes y al mismo tiempo lanzar ataques devastadores contra buques mercantes más lentos. Los piratas descubrieron que huir rápidamente era tan importante como luchar eficazmente, especialmente cuando su modelo de negocio dependía de no ser atrapado. Una banda ganó notoriedad por secuestrar a un obispo y exigir barriles de vino como rescate en lugar de oro. Al parecer, incluso los criminales profesionales comprendían que el alcohol de calidad era más valioso que el dinero cuando se trataba de celebrar crímenes exitosos. A las comunidades costeras a menudo les resultaba más barato pagar tributos regulares a las bandas piratas que tener que reconstruir constantemente después de las incursiones. La piratería medieval se integró tanto a la economía de tiempos de guerra que muchas autoridades dejaron de intentar eliminarla y en cambio se concentraron en dirigir los ataques piratas hacia las naciones enemigas. Las pandillas medievales demostraron que el crimen organizado siempre ha sido un problema humano persistente, independientemente del periodo histórico o la tecnología disponible.